Muy bien, vamos a examinar las operaciones aritméticas básicas en sistema hexadecimal, que son análogas a las de el sistema decimal. Entonces, en hexadecimal, pues, para recordar, entonces tenemos nuestros 16 dígitos hexadecimales, recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Aquí se aplican igualmente todas las condiciones que se aplicarían en decimal, es decir, si hay un rebosamiento, hay un acarreo. Hagamos entonces suma en hexadecimal, con números hexadecimales puros. Entonces, ¿cómo serán? Pues tenemos el primer número hexadecimal, por ejemplo, puede ser 0x F9, y sumémosle el número 0x38. Bien, entonces podemos hacer esto utilizando nuestra lista de dígitos hexadecimales. Primero ubicamos el 9 en nuestra lista, aquí está, y luego contamos hacia adelante 8 posiciones. Entonces tendremos una posición, 2, 3, 4, 5, 6, pero ya no hay más dígitos. Necesitamos avanzar otras dos porque llevamos 6 y son 8. Entonces lo que hacemos es pues ir hasta atrás otra vez, pero marcamos eso como un rebosamiento. Entonces hay un acarreo. Recuerden que este es el famoso acarreo o carry. Bien, 6, 7, 8. Sé que el resultado de nuestra operación acá será un 2 y ese acarreo. Bien, ok, hagamos la operación para la siguiente. La siguiente entonces será 1 más f. 1 más f, si estamos sobre f aquí y le sumamos 1, pues la única forma es que haya un rebosamiento y entonces el resultado de esta pequeña operación temporal será 0. Pero hay un acarreo porque hubo rebosamiento. 0 más 3, 0 más 3, 0 más 1, más 2, más 3, nos da 3. Y pues rellenamos con 0 acá, rellenamos con 0 acá. 1 más 0 pues es 1, más 0 es 1. Así que el resultado total será 0x, perdón por el número, 0x132. Es muy sencillo. Hagamos otra. Por ejemplo, hagamos f2ed. Van a dejarlas anotadas con esta anotación aquí para que no nos moleste el 0x. Y sumémosle, por ejemplo, F982 en hexa. Muy bien, volvemos entonces a comenzar. D más 2. D más 2, entonces nos ubicamos en D y le sumamos 2. Más 1 más 2. Eso nos da F acá. No hay acá. E más 8. E más 8, entonces nos ubicamos en este punto y le sumamos 8 a unidades. Entonces, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Entonces, esto nos dará 6 acá. Y como hubo un rebosamiento, entonces tendremos un acarreo. Bien, 1 más 2. 1 más 2, pues es 1 más 1 más 2, 3. Aquí tenemos un 3 aquí como operación temporal. 3 más 9. Entonces sumamos 9. Estamos aquí en el número 3, entonces más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. C. Y finalmente, F más F. Este es el peor caso en la suma. F más F. Estamos aquí y le sumamos 15. Entonces, ya por defecto sabemos que va a haber un acarreo. ¿Por qué? Porque más 1, ya hubo acarreo acá, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12, 13, 14 y 15. E. Entonces este será E. Y aquí pues rellenamos con ceros a la izquierda, que igualmente no tiene ningún efecto. 1 más 0 nos da 1 acá.
y este será el valor resultado de esa operación. Muy bien. ¿Cómo es la resta? La resta en hexadecimal, pues es análoga a la operación decimal. Nuevamente vamos a tener aquí nuestra tabla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Hagamos una operación típica de resta. Las convencionales pues serán aquellas donde el minuendo es mayor que el sustraendo, así no hay ningún problema. Entonces si podemos usar, hagamos una de un solo dígito, por ejemplo, bueno, dos dígitos, 1e menos 7. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomamos la columna del dígito menos significativo y le restamos le restamos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 7. 1 menos 0, porque este sería 0, recuerden que esto es hexadecimal, entonces da 1. Y por lo tanto tenemos esa como operación. Esos son triviales, no tienen ningún problema. Los más dificultosos seguramente serán aquellos en donde el dígito en el sustraendo es mayor que el minuendo. Por ejemplo, podremos tener un valor como este, por ejemplo, puede ser F 3, 0 menos 9, 9. Recuerde que son hexadecimales, no estamos hablando de decimal. Bien, entonces tomamos el dígito menos significativo. 0 menos 9. 0 menos 9 no es posible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que necesitamos un préstamo, igual que en el sistema decimal. El préstamo, entonces, gustosamente presta, pero quedará valiendo 2 y presta ¿cuánto? F más 1. Claro, la base es 16, pero no podemos usar el 16, ¿por qué? Porque estamos trabajando en hexadecimal. Necesitamos que quede en una sola columna. Entonces este 16, que en hexadecimal es 1, 0, pues es sencillamente F más 1. Recuerden que 16 no es un símbolo del sistema hexadecimal, por lo tanto es necesario representarlo como la combinación de dos símbolos. Entonces aquí lo que hacemos es usar F más 1. F más 1 es la base, 16, se prestó. Y ahora sí podemos hacer la operación. Entonces tenemos aquí 16 menos 9. 16 menos 9 nos dará 7. Entonces 7. Bien. Aquí nos quedó un 2. 2 menos 9 no es posible, entonces se recurre a pedirle prestado a F. F que hace, pues hace un préstamo que corresponde a la base numérica más 1, 16, perdón, al máximo símbolo más 1, 16, y se hace la operación. Entonces tenemos aquí F más 1 más 3, o sea que aquí tenemos 16 más 3, 19, menos 9, 10. 10 en hexadecimales A. Y F se disminuyó en una unidad y por lo tanto nuestro resultado será EA 7 hexadecimal. Otra operación, por ejemplo, 1, 0, F, 0, 0, menos, este es hexadecimal, menos 9F, aquí podemos poner una A y aquí un 1. Observe cómo ocurre los acarreos inversos, los préstamos o borrows. 0 menos 9 no se permite, entonces solicita el siguiente, pero tampoco permite. Por lo tanto, pide préstamo al siguiente, F. F se disminuye a E y presta F más 1. Este 1 pasa a préstamo en la siguiente, entonces será F más 1. Ya podemos hacer la operación. Tenemos 16 menos 9, nuevamente 7. Aquí, F, este es un 0, entonces será F más 0, es F menos F, da 0. E menos A lo podemos ver acá. E menos 10, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Eso nos da 4.
0 menos 1 no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos 0 pero él se presta como acarreo a f más 1. Aquí, ¿qué tenemos? Pues f más 1, 16 menos 1, f otra vez. Y este será el resultado final. Como ven, es exactamente igual que el sistema decimal, solo que trabajamos con una colección o un conjunto de dígitos de 0 a f, o sea, 16 dígitos.